Tres. Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a su programa de 4B Entrevistas. La verdad es que el día de hoy nos da muchísimo gusto contar con la participación, con la charla, con este intercambio de ideas, preguntas que sin duda van a generar respuestas muy interesantes con nuestro queridísimo amigo y ya colaborador de Cuatro Vientos. Usted va a verlo más seguido acá en Cuatro Vientos a partir de enero del próximo año. Se incorpora Darby Batallar Gómez con nosotros. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, Darby. Un saludo hasta la bufadora. Pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y un saludo a ustedes y desde luego a todas y todos cuantos nos vean y nos escuchen. Ok. Darby, antes de darle la palabra a nuestra queridísima Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial acá en Cuatro Vientos, permíteme hacer una presentación un poquito más formal de tu persona. Bueno, Darby es un activista social en Ensenada, expreso político de los años 1983 a 1985 en el penal de Acapulco, Guerrero, por su actividad social en el Consejo General de Colonias Populares en Acapulco, Guerrero. También es egresado de la licenciatura en Turismo por la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro actualmente de la Comisión de Vinculación con Movimientos Sociales y Gestión de la Asamblea de Militantes de Morena en el municipio de Ensenada. Y el tema de hoy, Olga Alicia, son los números de Morena para solicitar este tema de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras lindezas en este tema a nivel nacional. Olga Alicia. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy bienvenidos a nuestro programa y también, por supuesto, le agradecemos y le damos la bienvenida a Darby Batallar. Sí, vamos a platicar del trabajo, el esfuerzo que han realizado como ciudadanos, no como agrupación política, sino como ciudadanos en lo particular. Muchos baja californianos que simpatizan con el obradorismo o que incluso militan en Morena, pero que estuvieron dispuestos a salir a las calles, a recorrer las colonias, a ir casa por casa, a ir a los centros de concentración de la gente, a pedirles si querían firmar la solicitud para que el Instituto Nacional Electoral, el INE, realice la consulta ciudadana que diga si el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncia, sale ya, si la gente decide que termine ya su mandato por considerar que no ha hecho un buen gobierno, por las cosas que la gente considere, o si desean que concluya hasta el último día para el que fue electo para el año 2024. Esa es la consulta de revocación de mandato, una figura de participación democrática o democracia participativa, como también se dice, que va más allá de ir a votar para elegir a los funcionarios, a los gobernantes, y que se aplicará por primera vez en nuestro país a partir de la propuesta que el propio presidente López Obrador hizo y que se volvió ya principio constitucional, precepto constitucional, de que el pueblo es el que tiene la capacidad y la decisión y la libertad para elegir, pero también para destituir a aquellos gobernantes que considere que están actuando mal. Esto ha traído muchísimos conflictos, lo vamos a ir platicando a lo largo de la entrevista con Darby, pero me gustaría mucho que Darby, antes de entrar de lleno a este tema, nos comentara el resultado de una serie de actividades que estuvieron realizando aquí militantes de Morena, simultáneamente a la actividad que en lo individual decidieron de recabar firmas, pues realizaron algunas actividades le llamaron la movilización política de Morena en Ensenada, y lo más interesante de esta movilización es que es una iniciativa que está partiendo desde las bases,
De pronto aparece por ahí algún dirigente, algún funcionario o funcionaria que se suma de algún modo, pero esencialmente son las bases militantes de Morena quienes se han organizado pues para movilizar a su partido. Platícanos de esta campaña, ¿cómo les fue, Darby? Que empezaron el Día de Muertos, poquito antes, una actividad formó parte de esta campaña, que fue la celebración del Día de Muertos, pero fueron varias actividades que realizaron y incluyeron un meeting, primera vez que salen así, ¿verdad?, a la calle después de la pandemia y primera en muchas ocasiones, en mucho tiempo en que no se movilizaba la base. Este meeting lo hicieron en defensa de la iniciativa de reforma eléctrica que se está discutiendo ya en el Poder Legislativo Federal. Y concluyeron con esto que tiene Javier aquí, un pastelote y una fiesta, una posada muy interesante, muy agradable de la militancia. Platícanos de esta campaña en la que te tocó participar en el primer orden de la organización, de la estructura organizativa. Pues muy bien, pues muchas gracias. Como ustedes conocen, porque a través de Cuatro Vientos se le dio seguimiento a las actividades que durante 50 días la militancia de Morena Ensenada realizó para convocar a las y los ciudadanos en apoyo a la reforma eléctrica, iniciativa que presentó a finales de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En este sentido, se desarrolló todo un conjunto de acciones a partir de la aprobación de un programa de actividades donde fue fundamental la participación de las y los militantes. Con este inicio de actividades que comenzó el 27 de octubre y cerró el día 15 de diciembre, efectivamente con esta actividad que señalas de la posada navideña, iniciamos una nueva etapa en la vida interna del partido Morena en nuestra ciudad. Yo creo que hay 5 elementos que habría que recuperar, digamos, como parte necesario de un balance de cuál fue el resultado que se obtuvo por estos 50 días. Y en efecto, tú señalas, Olga Alicia, un elemento que me parece a mí fundamental, ¿no? Que se terminó, por un lado, con el impasse o la pausa que vivió el partido y se reactivó de manera favorable, ¿verdad?, la militancia de Morena Ensenada. Y se le dio también vida a Casa Morena, que formó parte, digamos, del corazón y del núcleo de las reuniones de planeación y de actividades, donde se desarrollaron un conjunto de conferencias, un conjunto de actividades artístico-musicales y de exposiciones. Creo que esto fue un elemento que logramos rescatar, ¿no? Pero también otro segundo elemento es que se puso a prueba que cuando se cuentan con objetivos comunes y superiores, y en base con estos nobles propósitos, se toman acuerdos por consenso, por mayoría, juntos, logramos identificar que somos una fuerza que hacemos que las cosas sean factibles de realizarse. Esta es una segunda enseñanza. Un segundo aporte, digamos, de esta experiencia de movilización y unidad política de este plan que pusimos en marcha. Un tercer elemento es que, cuando menos en nuestra percepción, se generó una nueva relación y se creó un ambiente de camaradería basadas en el respeto y la confianza. Sobre todo cuando se actúa de manera transparente, clara y de frente,
explicándole y tomando siempre el consenso de la Asamblea para sacar adelante los acuerdos. Se logró unidad en todos los núcleos que forman parte, que integran la Asamblea de Militantes de Morena Ensenada, ¿no? Y lo que decías, Olga Alicia, que el partido reactivado por este planteamiento de movilización, por este planteamiento de movilizarnos en unidad, ¿verdad? El partido reactivado, por fin salimos a la calle, por fin volvimos a tomar, digámoslo literalmente y realmente, la plaza. Por fin nos expresamos públicamente, cuando menos después de más de un año de inactividad pública en términos de ir a las plazas, a las calles. Fue para nosotros todo un reto salir en condiciones de pandemia, pero logramos conjuntar mediante un esfuerzo conjunto de militantes, hombres, mujeres, ¿verdad? Que pudiera haber valido la pena el esfuerzo realizado, ¿verdad? Pero también un quinto elemento, además, que está en mi planteamiento de elaboración teórica, es que probamos que el partido tiene capacidad de trabajo, capacidad organizativa, capacidad de planeación y de ejecución. Probamos que juntos podemos caminar hacia adelante y podemos caminar lejos en unidad. Entonces, estos elementos, estos 5 elementos constitutivos que estoy manejando como parte del balance que yo creo, sinceramente, logramos, también es la formación de equipos. Miren, creo que sí valdría la pena hacer un reconocimiento, pues, a todos quienes tuvieron la oportunidad de dar un granito de arena para poder conseguir que este propósito de sacar adelante estas actividades contara con la riqueza, contara con la genuina disposición de que juntos hubiésemos sacado adelante este programa. Pues sí, fue un trabajo muy intenso y tuvo esa virtud, movilizó a la base morenista y además hicieron una serie de debates, de conferencias, exposiciones para que la gente se enterara bien de cuáles son las propuestas claves fundamentales en la reforma eléctrica. Y en ese sentido, pues también un trabajo de contrarrestar la desinformación que regularmente viene en la mayoría de los medios de comunicación y en los adversarios políticos del presidente López Obrador. Pero platícanos entonces ahora, querido Darby, ¿cómo estuvo la participación? ¿Cómo decidieron organizarse ya para que como ciudadanos, como grupo solicitante, realizaran esta actividad de recabar firmas para la consulta de revocación de mandato y qué resultados obtuvieron con esta tarea? Sí, de manera que cuando estábamos en este proceso de movilización y unidad para sacar adelante este proyecto, de manera paralela también corría otra actividad fundamental para el partido, que tiene que ver precisamente con haber garantizado en términos generales que se cumpliera con el objetivo nacional de sacar adelante más de 5,5 millones de votos, 5,700,000 votos, para hacer que el Instituto Nacional Electoral organice y ponga en marcha la consulta de revocación de mandato.
Aquí en Baja California se nos habían pedido el que pudiéramos nosotros como partido, más bien no como partido, porque estábamos impedidos jurídicamente, legalmente a actuar como tales y a convocar a los ciudadanos como partido en la búsqueda de las firmas, sino que como ciudadanos comprometidos con la Cuarta Transformación, se nos había pedido garantizar que Baja California tuviera una cuota de firmas por el orden de los 80,000 ciudadanas y ciudadanos para contribuir y lograr reunir 3 millones de votos. De firmas. Perdón, de firmas. Entonces, en este sentido, pues el resultado final es que el presidente del partido informó de manera reciente que Baja California no solamente logró los 80,000 votos que se nos habían pedido, sino que logramos por arriba de 150,000 firmas que el Estado de Baja California, a través de los ciudadanos comprometidos con la Cuarta Transformación, hayamos contribuido para lograr estos 5,700,000 votos que por lejos están sobrados de los que se solicita para la participación que el INE demanda para sacar adelante la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy nos encontramos con un nuevo fenómeno y es de todos conocidos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?, por una votación que yo siento que estuvo reñida, fue una votación de 6 votos contra 5, y con una argucia en el sentido de que no hay dinero suficiente para poder lograr la puesta en marcha de este acuerdo constitucional, de esta ley constitucional que está obligando al Instituto Nacional Electoral a realizar la consulta de revocación. Entonces, nos estamos encontrando ahorita con un panorama en donde existe un cierto grado de dificultad, porque hoy el caso va a pasar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, al TRIFE, y también a la Suprema Corte de la Nación, donde vamos a tener que esperar a ver los resultados. Sin embargo, ya el presidente Obrador ha dicho que la actividad de consulta de revocación de mandato, sí o sí, se va a realizar, sea a través de los canales formales con los que cuenta el Estado mexicano, o sea a través de impulsar que los ciudadanos nos organicemos desde abajo para poder convocar a este mecanismo de participación popular para lograr ratificar a nuestro presidente para que continúe el resto de su periodo y de su mandato constitucional. Sí, yo creo que habría que recordar, amigos, amigas de Cuatro Vientos, que desde que inició este gobierno encabezado por López Obrador, se ha reformado la Constitución para hacer de la consulta ciudadana un ejercicio real y que sea un derecho precisamente constitucional. Teníamos ya en la ley, ya en la Constitución, el derecho a la consulta ciudadana, pero acotada de tal manera que solamente podía realizarse una vez en un sexenio y sobre un tema exclusivo, y evitando muchos temas que se consideraban no podían los ciudadanos llevarlos a consulta.
cuando entra López Obrador se amplía el abanico, ¿verdad? Se decide que no queda limitada a una consulta por sexenio, sino que puede realizarse una o dos consultas o las que se decida por parte de la ciudadanía, y se amplía también la cantidad de temas a tratar. La primera consulta, recordaremos, ocurrió el 1 de agosto y se puso a consideración de los ciudadanos si, en términos reales, esta era la pregunta, aunque la Suprema Corte la modificó, si deseábamos o no que se investigara, o nosotros decíamos fuesen sometidos a juicio los expresidentes. Como quedó redactada, eran los actores políticos del pasado. Y hubo algunas dificultades. Esta consulta se realizó a solicitud del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en apoyo a la iniciativa que ya se venía empujando desde la sociedad. Y como es muy corto el plazo otorgado para recabar casi 3 millones de firmas, porque tiene que considerarse mínimo el 3% del listado nominal nacional y equivale a 2.700.000 ciudadanos, electores. Pues entonces López Obrador, considerando que quizá no alcanzara la gente a recabar las firmas en un plazo tan corto, porque aquí a que se autorizó por parte de la Cámara de Diputados y la fecha en que se vencía la recabación de firmas, que era el 16 de septiembre, quizá no podían alcanzar los ciudadanos a juntar estas firmas. Y como también el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, puede solicitar al Poder Ejecutivo una consulta ciudadana, pues lo hizo así. Pero también los ciudadanos lograron con creces juntar la cantidad de firmas y solicitaron esta consulta. Es el primer ejercicio en el que democrático, en el que la ciudadanía sale a pedir una consulta popular para cumplir este anhelo de que los expresidentes fuesen sometidos a juicio. La Suprema Corte de Justicia, que dentro de todo el proceso de una consulta popular de estas dimensiones tiene que ser quien autorice el contenido, la forma en que se formula la pregunta, la modificó para garantizar que no se fuera a violentar ningún precepto legal. Quedó un tanto confusa esta pregunta, pero la gente que sabía de qué se trataba era el juicio a los expresidentes. Pero desde entonces, Darby, vimos una actitud muy renuente en el Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo la consulta. Y desde entonces estuvieron argumentando que no había recursos. Originalmente, en la propuesta original aprobada por el Legislativo, esta consulta se debió haber realizado simultáneamente, al mismo momento en que se llevaba la votación de las elecciones del pasado mes de junio para elegir diputados federales en los estados en los que así correspondía, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, y no habría significado ningún costo extra más que poner una urna más y una papeleta donde la gente iba a cruzar un sí o un no. Pero la oposición se negó, pero de manera férrea, a que se realizara el mismo día de las elecciones. Entonces se tuvo que posponer 2 meses, se va hasta el 1 de agosto, y ya el resultado es el argumento que ahora mismo está esgrimiendo el INE. No hay dinero. No hay dinero porque es una consulta costosa. Pedían casi lo mismo que lo que se requiere para elegir a un presidente de recursos en el INE. No se les otorgaron y finalmente dijeron, bueno, pues lo vamos a hacer con lo que tenemos y solamente tenemos 500 millones, e hicieron una consulta sin que el INE cumpliera la obligación número 1 de difundir la realización de este ejercicio para que los ciudadanos supieran
¿verdad?, que se iba a efectuar. Y además, pues colocaron muy poquitas mesas de votación en lugares donde la gente no tuvo oportunidad a tiempo de ver dónde eran. Y además, pues si consideramos que era por primera vez que se nos consultaba algo y no estamos acostumbrados a que se nos pregunte nunca qué es lo que hay que hacer, pues mucha gente no acudió. Sin embargo, los que acudieron, pues son una parte considerable, más de 6.600.000 ciudadanos. Ahora, con esta de la revocación del mandato, existen otros elementos, pero la actitud del INE ha sido la misma y acaba de tomar el acuerdo, como lo mencionas, por votación muy dividida, de 6-5, de posponer la realización de la consulta. Ya cuando ya tienen las solicitudes de más de, dijiste, 5.700.000 mexicanos y mexicanas que están pidiendo que se realice esta consulta popular de revocación o ratificación de mandato, ¿no? Sale el INE de nueva cuenta con que no tiene los recursos y toma en Asamblea General la decisión de posponer la organización de esta consulta hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si se le otorgan el presupuesto que está solicitando, que también lo fueron bajando. Al principio dijeron que necesitaban otros 5,000 millones de pesos para poder hacer esta consulta de revocación de mandato. Poco a poco fueron ajustando las cifras y lo dejaron en 3.800 millones de pesos. En esa cantidad la dejaron, 3.800 millones de pesos, y dicen, solo tenemos 1,000 millones en nuestro presupuesto para eso. ¿Qué piensas de todo esto? Y te lo agrego con una declaración que hizo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, diciendo que ellos en el INE tienen la misma prisa y el mismo interés del presidente de la República de que se realice esa consulta, pero pues no hay dinero para hacerlo en los términos que establece la Constitución. Debe ser en condiciones muy similares a la elección en la que fue electo el presidente López Obrador, condiciones muy similares en cuanto a la cantidad de mesas, de casillas a instalar. Sí, la consulta de revocación de mandato se va a realizar. No se puede detener el ímpetu de participación ciudadana. Creo que es claro que esta cuarta transformación ha movido desde abajo las conciencias del pueblo, y es el pueblo el que quita y el que pone. Es el pueblo en donde reside la soberanía, y cualquier traba que se esté poniendo para la concreción de este proyecto constitucional de consulta de revocación es politiquería, es ponerle trabas a la democracia. Qué contradictorio que un organismo que está para impulsar, para desarrollar la participación democrática del pueblo, sea el organismo que esté trabando esta participación, esta decisión fundamental de darle al pueblo la palabra para que diga se queda o se va, que es lo más democrático que puede haber. Entonces, en este sentido, Lorenzo Córdoba está jugando con la derecha a detener este proceso, porque por el otro lado tenemos un presidente que tiene una tasa de popularidad tan alta, ¿verdad? ¿Qué significaría, por ejemplo, que en esta consulta de revocación de mandato, el presidente no solo ratificara esos 30 millones que lo llevó al cargo de primer mandatario, sino que lograra 40, 50 millones? Lo que implicaría es que la derecha sufriría un golpe tremendo, porque el pueblo de manera mayoritaria estaría aprobando todas las políticas públicas
que el presidente Obrador está generando para lograr algo que la derecha durante todos estos años de periodo neoliberal no construyó, que es el bienestar del pueblo. Entonces, en este sentido, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y quienes están jugando este papel de coríferos, este papel de golpeadores en contra de la democracia, van a tener que pagar tarde o temprano políticamente las consecuencias de sus actos. Y no es casual, por ejemplo, que ya la bancada de Morena, el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, ¿verdad?, haya anunciado que lo va a denunciar. Es más, el proceso ya está caminando. Lo va a denunciar judicialmente, penalmente, por fraude. Entonces, en este sentido, creo que es importante, nosotros quisiéramos que las cosas no llegaran a estos niveles. Quisiéramos que entendieran que México cambió, que México ya no es el México de unos cuantos, que ya el México de hoy es el México donde las puertas, esa gran avenida que se provocó en el 18, es una avenida ya tan amplia, tan grande, ¿verdad?, que todos los mexicanos estamos caminando hacia lograr un Estado nacional democrático, justo y verdadero, donde se den las mejores condiciones para garantizar la vida. Y el término de que Lorenzo Córdoba esté utilizando el recurso económico como pretexto, es eso solamente, es un pretexto legal que están utilizando para detener la concreción y la puesta en marcha de esta consulta de revocación de mandato. Creo yo que esta se va a hacer con o sin el Instituto Nacional Electoral, pero tenemos que esperar a ver cuál es el resultado. En última instancia. En el Inter, Darby, fíjate que desde el lunes, primero que nada hay que precisar que la decisión que toma el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es una decisión dividida, no es una decisión unánime. Eso para empezar es muy importante que lo estemos subrayando, porque la votación, como creo que tú lo comentaste hace rato, fue una votación que fue de 6 votos a favor y 5 en contra. Y esos 5 en contra, en los últimos 3 días, se han dado a la tarea, porque hay medios de comunicación que operan todavía con muchísima independencia y no están alineados a las campañas de propaganda política de Va por México, de Sí por México y todos los demás aliados a nivel intelectual y a nivel también académico. Se han dado la tarea de darnos a conocer un dato que también es muy, muy destacable y que nos debe de servir, porque tenemos la intención, tú hace ratito lo dijiste, la consulta va, la consulta de revocación de mandato va, sea como sea, pero va. En primer lugar, porque se tiene que apegar a la legalidad, y la legalidad ya la dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, esto no tiene vuelta de hoja, se tiene que realizar. Entonces, yo no creo que los 6 consejeros que votaron por esta suspensión provisional de este ejercicio de democracia, de esta herramienta de democracia participativa de los ciudadanos mexicanos, se quieran echar un trompo al uña con la Suprema Corte de Justicia, desacatando, ¿sí?, una orden muy concreta, muy exclusiva, emitida por el mayor tribunal en este país, la Suprema Corte de Justicia. Pero nos hemos ido enterando, mi estimado Darby, que en realidad un día antes o unos días antes de que se diera la votación de la suspensión provisional
de este ordenamiento constitucional y judicial, pues hubo consejeros, entre ellos obviamente los 5 que votaron en contra de esta resolución. Se presentó un plan B. Y ese plan B, mi estimado Darby, Olga, ese plan B lo presentaron no los consejeros, lo presentaron todos estos asesores técnicos que nos cuestan un montón de dinero, así que cuestan un demonial de dinero, que incluso muchos de ellos ganan incluso más que el presidente de la República en este país. Bueno, se pusieron a trabajar, como lo han hecho siempre, y le dijeron, porque obviamente se conocía ya la propuesta de Lorenzo Córdoba, de que no, vamos a suspender, porque nos faltan todavía 2 millones y fracción de pesos para 2.800 millones de pesos, perdón, todavía para realizar la consulta. Y dijo, no, es que ¿sabes qué? Ok, nos están dando, de 3 que estamos pidiendo, nos están dando 1 peso. Entonces, si son 200 y tantas mil las casillas que se tienen que instalar, bueno, pues vamos haciendo esta consulta con 65,000 casillas, ¿sí? Y no nada más eso, vamos a eliminar o vamos a reducir uno de los gastos más fuertes, que se lleva más de 1,200 millones de pesos, que es la contratación de personal para la capacitación de todas las personas que van a intervenir en este proceso de revocación de mandato. Y creo que de esos 1,500 ellos proponían, estos técnicos dijeron, no vamos a ir, creo que con 380 millones la hacemos. Entonces, por el número también al momento de que se reduce el número de casillas, pues se reduce también el personal que se necesita para la realización de la revocación de mandato. Y estas propuestas y otras que se agregaron para poner en práctica y aprobar un plan B fueron totalmente desoídas, ¿sí? Fueron minimizadas, fueron echadas a un lado por esos 6 consejeros. Y bueno, sucedió lo que finalmente vimos el viernes en la tarde-noche, ¿no? Que nos enteramos que se suspendió temporalmente esta herramienta de la democracia participativa en nuestro país. Entonces, yo no dudo, Darby, Olga, de que finalmente tanto el tribunal, porque también se presentaron inconformidades ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como también las consultas que se van a estar haciendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema, finalmente van a caer en esto, en el plan B. Casi estoy seguro. Hola. Sí, en efecto, hubo ese plan, incluso fue avalado por los consejeros que votaron en contra del acuerdo que propuso Lorenzo Córdoba, por los consejeros que dicen que sí se puede realizar. Y cuando la mitad o casi la mitad de los consejeros dicen se puede realizar la consulta tomando una serie de medidas, ¿verdad?, que nos permitan hacer con mayor austeridad, pero también con mayor inteligencia y cubriendo al máximo los requisitos que establece la Constitución para que puedan tener condiciones similares esta elección, esta consulta a la elección de 2018, donde el presidente ganó con más de 30 millones de votos, pues no pueden hacer una consulta que sea muy reducida, porque ya sería desequilibrada en relación al ejercicio democrático que lo llevó a la presidencia. Tiene que ser muy similar y lo consideran, fíjate, ni siquiera con la del 2018, sino con la elección inmediata anterior constitucional. Entonces, hubo consejeros, yo estuve dándole algún seguimiento al debate por momentos y luego ya leí la versión estenográfica. Hubo consejeros que le dijeron y consejeras que le dijeron a Lorenzo Córdoba que se podía en primer lugar omitir toda esta parte del ejercicio de una elección constitucional, donde el instituto tiene que ir a un universo muy amplio de ciudadanos a buscarlos a sus casas para preguntarles que si quieren ser funcionarios de casilla, y se van a ver a cientos de miles de ciudadanos para cubrir las casillas.
Y regularmente de esos cientos que se van a ver, la inmensa mayoría no acepta, pero ya tiene el instituto una base de datos y en ella la más reciente de aquellos ciudadanos que sí aceptaron, que sí asistieron y que sí cumplieron con buena disposición, con buena actitud esta tarea democrática, ¿verdad?, de estar como funcionarios de una casilla. Dice, entonces, en lugar de gastar tanto dinero como el que se gasta de ir a buscar a tantas personas para hacerle la capacitación, hagamos la capacitación al universo más pequeño que sabemos que sí va a aceptar, ¿verdad?, que son muy altas las posibilidades de que sí acepte, y entonces eso nos va a ahorrar muchísimo dinero porque es uno de los elementos donde más se gasta. Y la otra es lo de reducir la cantidad de casillas, pero hubo consejeros que dijeron, ni siquiera a 65 se puede elevar por encima de las 80,000 casillas. O sea, hay una serie de actividades en el proceso de organización de la consulta que puede irlas ajustando el instituto, pero ya Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayama y los votos que ya tenía amarrados porque llegó a ese consejo, a esa asamblea del Consejo General, ya con votos, ya sabía que tenía 6 y que iban a votar en contra 5. Es una tarea que lo hacen siempre, que van a tener alguna votación, pues se acercan a platicar con cada uno de los consejeros y les preguntan sus argumentos, les preguntan su opinión y sondean, ¿verdad?, cuál puede ser el resultado. Y Lorenzo Córdoba se aventó. Dijo, no importa que sea nada más por la diferencia de un voto, ¿no? Pero la ganamos. Y ya no aceptó poner análisis del Consejo General, ese plan B, todos los elementos que pudieran tenerse. Y esto, no sé cómo lo veas tú, Darby, pero creo que de entrada, pues niega la declaración de Córdoba de que él y el instituto tienen la misma prisa y el mismo interés del presidente de que se realice esta consulta. Parece que más bien están poniendo pretextos para no hacerla o hacerla muy limitada. Y ahora pues hay un debate que va a tener que dirimir no solamente el Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrige la plana al INE y les dice, bueno, váyanse con el plan B que ustedes mismos elaboraron, pues queda ya zanjado el problema. Pero si no lo resuelve de esa manera, todavía queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte, de entrada, de manera provisional, inmediata, fijó su posición ya y dijo, la consulta se tiene que realizar. Y se tiene que realizar porque es un mandato constitucional, es una obligación constitucional. Aquí el INE no tiene facultades en realidad para estar posponiendo. Y es un tanto tramposo lo que argumenta el INE en voz del consejero Lorenzo Córdoba, consejero presidente, porque dice, no estamos incumpliendo la obligación que nos da la Constitución de realizar la consulta. Simplemente posponemos, pero lo pospone prácticamente por tiempo indefinido al momento en que la Corte decida o el Tribunal decida qué hacemos. Y es la respuesta que ya sabíamos que tendría Lorenzo Córdoba, porque en esa situación puso al Poder Legislativo desde que planteó su proyecto de egresos, de su presupuesto del INE. Y los diputados, que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de autorizar o modificar y autorizar los presupuestos, le eliminó de su petición, le redujo casi 5,000 millones de pesos. Fíjate tú, le reducen casi 5,000 millones de pesos y ahora resulta que no son 5,000 los que se requieren para la consulta, sino que les bastaría con 3,800, de los cuales dicen les faltan
2.800. O sea que podían ajustar su presupuesto aún antes de presentar el proyecto al Poder Legislativo. Y ahora el Poder Legislativo dice, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados acaba de declarar que posiblemente se pudiese hacer una modificación al presupuesto para ver qué tanto más se le otorga al INE, pero pues sería una cuestión a debate, porque se supone que el mismo Congreso, la Cámara de Diputados, analizó a fondo los números para saber que sí tenía recursos el INE para realizar la consulta de revocación de mandato. Entonces ahí está el punto, en el dinero. Y en esto del dinero, Darby, pues a mí me gustaría mucho que nos hicieras también algún comentario sobre lo que cuesta el INE al país y sobre la decisión que han tomado los consejeros desde que inició este gobierno de no limitarse sus gastos y sobre todo no limitarse sus salarios, sus ingresos, el tren de vida que tienen. Ellos no han entrado a la política de austeridad, al contrario, se ampararon para evitar que les disminuyeran sus salarios, que son muy onerosos. Sí, en términos, digamos, políticos, lo que no se ve es que haya voluntad por parte de la dirección del INE para sacar adelante este proyecto de consulta. Y todo lo que ha venido haciendo a través del tiempo indicaba precisamente que iba a ir poniéndole piedritas en el camino para que estos o se alargaran el tiempo, ¿verdad? Que se alargara tanto en el tiempo que pasaran las elecciones del 22 para que se pudiera concretar. Quizás eso también puede ser un objetivo político, ¿no? El mismo PRI ha planteado que para poder apoyar la reforma eléctrica vería con buenos ojos que la consulta de revocación de mandato se pudiera hacer posterior, ¿no? A las elecciones del 22. Pero, ¿por qué esta falta de voluntad política, pues? O sea, ¿cuál es el meollo aquí del asunto? El meollo para mí del asunto es que si López Obrador no tuviera la simpatía mayoritaria del pueblo, ya estuvieran ellos actuando en consecuencia para sacar adelante con ese mucho o poco recurso, ¿verdad? La consulta, porque estarían ellos seguros entonces que lo iban a sacar del poder y ahí tendrían ellos la oportunidad de recomponer y de volver otra vez a asumir el control político de este país. Pero se dan cuenta de que no es así, pues. Yo creo que ese es el fondo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué podemos o no hacer los ciudadanos? ¿Por qué no se nos convoca a los ciudadanos? ¿Por qué todo tiene que ser a través del dinero? ¿Por qué no hay esa voluntad de decir, a ver, ¿qué pueden hacer los gobiernos estatales para contribuir? ¿Qué pueden hacer los municipios para contribuir? ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales para apoyar? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para que formen ejércitos de voluntarios? ¿Por qué no ir a su base de datos, como tú bien señalas, y decir, a ver, aquí hay una base de datos de quienes formaron parte de las mesas de votación en todo el país, convoquémoslos. Ya no hay necesidad de capacitar, ya no hay necesidad de gastar tanto dinero en la capacitación, ya están ahí. Y si faltan, que nos convoquen a los ciudadanos y nosotros gustosos apoyaríamos la instalación de las mesas y estaríamos ahí fungiendo como presidentes, secretarios, etcétera, de las mesas. Pero ¿por qué todo tiene que ser a través del dinero? Yo creo que ese es un pretexto
un vil pretexto para detener la democracia. Por eso yo señalaba en un principio que la democracia se tiene que construir desde abajo. O sea, y no desde las élites de poder. Claro. Esto es lo mismo en todos sentidos de la vida, pues. Si no hacemos nosotros las cosas, si no empujamos porque salgan adelante los objetivos que nos hemos propuesto, en este caso, de que esta revocación de mandato se concrete, yo creo que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que Darby, lo que tú estás diciendo en este momento, Darby, es bien importante. ¿Por qué tenemos finalmente que enfrentarnos a estos espectáculos tan tristes, tan pobres? ¿Por qué finalmente la política partidista, la política de los grupos de élite, de los sectores fácticos que operan en este país desde hace muchos años, tenemos que estar finalmente soportándolo el resto de la población mexicana? Precisamente porque estamos ni siquiera, yo a veces pienso que no estamos ni siquiera en pañales en materia de democracia, y mucho menos en democracia participativa, Darby. Este tema de la democracia participativa en nuestro país se viene dando a raíz del rompimiento en el PRI, en el 87, en que se tiene entonces ya obligadamente el sistema político mexicano debe, forzosamente entiende que debe, es más, desde los movimientos de los 50 y de los 60 y obviamente todo el estallido de los grupos guerrilleros en los 70 hasta principios de los 80, en que se empiezan la sociedad mexicana empieza a exigirle al sistema político mexicano pues vías alternativas para que los ciudadanos participemos en la toma de decisiones de este país, es decir, sí o no, abierta, públicamente, de manera organizada y de manera solidaria, poniéndonos de acuerdo en lo elemental. Pero bueno, fíjate, y ahorita que tú estabas comentando estas cosas tan interesantes, y discúlpame que te haya interrumpido, pero creo yo que es nada más para subrayar la importancia de lo que tú estás diciendo, mi estimado Darby. Mira, en realidad hay ligeros avances con la creación en este país de ciertas modificaciones en la ley de participación ciudadana a nivel federal, que luego se bajan a los niveles de los estados, y ya se empieza a hablar del referéndum, ya se empieza a hablar de la consulta popular, pero estaba pendiente el tema de la revocación de mandato. Bueno, este gobierno impulsa la revocación de mandato, ¿sí? Para que se transforme ya y se incorpore al sistema jurídico, judicial de este país. Pero fíjate lo que son las cosas. Nada más para el presidente de la República. Nada más para el presidente. Puta, qué avance, ¿no? Tan democrático en este país. Es mucho. Pero es pírrimo. Es pequeñísimo. Porque nos falta todavía todos esos presidentes municipales, todos esos regidores, todos esos diputados, todos esos senadores, todos esos gobernadores. Y me voy a más. Todos esos líderes sindicales que están ahí, que tienen años y que los mismos no le pueden quitar de su mandato, que algunos de ellos tienen más de 30 años al frente de los sindicatos. Aquí el caso patético de Eligio Valencia en Baja California, ¿no? Al frente de la CTM. Oye, creo que ya va para 50 años ese hombre ahí. Bueno, pero en fin. Y los que le faltan. Y lo que les falta. Oye, pero a lo que voy es a esto. Fíjate cómo finalmente el presidente dice, ok, ahí va, lanzo la revocación de mandato. Y conociendo la pobreza de quienes están del otro lado, porque yo ni siquiera ya lo quiero mencionar como oposición, porque ni siquiera no son eso, finalmente dice, bueno, entonces esta revocación vamos a realizarla a los 3 años de mi mandato, de mi gobierno. Ok, está bien, pero en un sistema político realmente democrático y participativo, el presidente de la República no tiene por qué decir en qué momento se tiene que hacer una revocación de mandato. Insisto, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien, y son las formas en como en este país tercermundista, desde el punto de vista de la vida democrática, pues tiene que salir empujándose al elefante, como él lo ha dicho, ¿no? Tiene que empujarlo. Entonces, para mí, para empezar, debieron haber sido los opositores
quienes debieron haberse continuado con su proceso de, se va porque se va. No decían, vamos a sacarlo. Ok, ahí está la revocación de mandato. Y ahí tienen, ahora se tiene que estar empujando algo que realmente, yo no había visto. Tengo el caso reciente, y eso ya lo reconocí, el tema de la revocación de mandato. Ayer alguien me hizo el favor de recordarme el tema de la revocación de mandato del gobernador de California, de Newman. Sí. ¿Sí? Que ahora que nosotros lo anunciamos antes de que se realizara, lo hablamos en agosto de este año, y en septiembre, 14, 15, por ahí, se realizó esta consulta que se viene realizando en California desde 1911, mi estimado Darby. Perfecto. Y todo el mundo ahora lo supera, gana el no para que este gobernador demócrata se continúe ahí. ¿Sabes cuánto les costó a los californianos ese chistecito de la democracia? $275 millones. 275 millones de dólares. ¿Sí? Yo hice cuentas. Votaron, de 22 millones de electores, votaron un poquito más de 9 millones. ¿Sabes a cómo les salió cada voto? $611. Y ganó, se quedó. Y se quedó. Logró finalmente quedarse. Y todo el mundo, ahora los analistas en California dicen, bueno, es que esta revocación, ¿quién impulsó la revocación de mandato? Pues la oposición. Y ya sabía la oposición que en Estados Unidos, en California en particular, dos de cada tres electores en Baja California, esos 22 millones de ciudadanos con capacidad de votar, 2 son demócratas, 1 republicano. Ya sabían que existía la posibilidad de que iban a perder, y aún así dijeron, vamos, adelante. Y bueno, el costo de la democracia participativa para los californianos fue ¿Qué tanto admiran la oposición mexicana? ¿Y sabes qué? A final de cuentas, el que quedó en segundo lugar, que creo que logró, dentro de los votos por el sí, creo que logró el 40%, que es un republicano, un locutor de derecha, aguas. ¿Sabes que ya están anunciando que a final de cuentas el próximo año hay elecciones en California? Se van a enfrentar de nueva cuenta, porque obviamente el gobernador de California, que es demócrata, tiene la oportunidad de reelegirse. Entonces, fíjate, a un año de las elecciones constitucionales. Exactamente. Sí, bueno, yo creo que sí hay que precisar algunos puntos que son muy, muy importantes. En la propuesta del presidente López Obrador, que fue el que hizo la propuesta al Congreso para que se reformara la Constitución y se incluyera la revocación de mandato, pues se planteaba, y creo que es sensato el plazo de a media administración, a la mitad de la administración. En lugar de que fuesen los 6 años, y a los 3 años se demostraba que no estaba cumpliendo con las expectativas, con los ofrecimientos de campaña, en fin, va para afuera. Y creo, Darwin, que tú tienes razón de que hubo un cambio en la actitud de la oposición. Primero se oponían ellos también a que quedara plasmada en la Constitución el derecho de los ciudadanos a poner y quitar los gobernantes, ¿no? Es decir, a revocarlos, a quitarlos del cargo, porque pues ponen sus barbas a remojar. Y dicen, López Obrador, aunque hicieron al principio mucha campaña de que iba a querer eternizarse en el poder, sabían que no era cierto, que el presidente termina su periodo en 2024 y se va, pero no pierden las ilusiones de quedar ellos, uno de ellos, de sus partidos, y no lo quieren someter a esta consulta popular que pudiera truncarles el sexenio y echarlos fuera de inmediato. Porque muchos de nosotros, mirando hacia atrás, nos decimos, ojalá hubiésemos tenido este derecho a la revocación del mandato con Peña Nieto. Nos hubiéramos ahorrado mucho robo de miles de millones de pesos al país y mucho dolor en sangre, en muertes. Ojalá lo hubiésemos tenido con Calderón, que fue el sexenio donde se desató esa guerra contra el narcotráfico, que lo único que dejó fue muertes, sufrimientos, desaparecidos,
enterrados en fosas clandestinas, se dispararon todos los índices de criminalidad y finalmente nos enteramos ahora pues que era porque desde dentro del propio gobierno se estaba favoreciendo a un cártel, se combatía a los demás para fortalecer a uno, y además estaba constituyendo un cártel propio con Genaro García Luna, que era el más poderoso miembro del gabinete calderonista, como secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de recibir sobornos millonarios en dólares del cártel de Sinaloa. Bueno, ojalá hubiésemos tenido entonces esa oportunidad y nos habríamos ahorrado muchas muertes, muchos hogares enlutados, mucho dolor, si hubiésemos logrado sacar a un presidente como Calderón, y además llegó en el contexto de un cuestionamiento muy fuerte al proceso electoral. El opositor López Obrador y sus seguidores afirman que con fraude y el propio tribunal electoral no puede defender su resolución, pero la impuso. Igual que sucedió con Peña Nieto, que no fue un fraude igual, pero que se reconoció que entró dinero sucio, dinero ilegal a la campaña y lo impusieron. Bueno, ahora que López Obrador propone la revocación de mandato y que se aprueba solo para él, porque en la propuesta era para todos. En la propuesta era sometámonos a revocación de mandatos todos, desde el presidente municipal del municipio más pequeño hasta la presidencia de la República, pasando por todos los cargos de elección popular, ¿no? Pues no, la aprobaron solamente para el presidente, ¿no? Pero esta democracia participativa, Darwin, existe en la Constitución, nada más que como letra muerta. Aquí en Baja California, ¿cuántas veces no se han querido hacer, por ejemplo, referéndums? Y los ciudadanos se unen y levantan firmas más allá de las que exigen los requisitos legales, y no quisieron las autoridades locales hacer el referéndum para ver si Constellation Brands se iba o se quedaba. Y antes hubo estudiantes de Mexicali que solicitaron un referéndum en contra del aumento de tarifas al transporte público y se los negaron. Entonces, siempre se levantó el cuello el PAN en Baja California de que eran la cuna de la democracia y que habían puesto estos principios de participación ciudadana en la Constitución, pero quedaron como letra muerta. Y da la impresión de que quieren como que quede como letra muerta esta revocación de mandato del presidente, esta en especial, porque saben que no les favorecen los números y que el resultado va a concluir en una ratificación del mandato que puede ser igual o incluso superior a la que obtuvo en 2018. Y hicieron una apuesta mala, porque ellos analizaron una serie de factores que objetivamente, si tú los veías, decías, híjole, para el 2021 el presidente va a estar súper golpeado, debilitado, porque se le atravesó, primero porque sabían el desgarre del país que le dejaban. El país que habían entregado. El país que habían entregado, las condiciones tan difíciles que iba a tener que enfrentar para poder enderezarlo. Y luego no creyeron que fuera a lograr sus propósitos de austeridad y de combate a la corrupción, que se fueran a ahorrar de 50 a 60 mil millones de pesos cada año nomás por combatir el huachicol, ¿verdad? De que fuera a lograr cobrarle a los grandes magnates que eludían los impuestos cantidades de 8,000, 9,000. Ayer nos dimos cuenta de que ya están un cobro de 15,000 y otros de 18,000 millones de pesos, los más altos, a una empresa telefónica y a una refresquera. Entonces, no creyeron que pudieran lograr hacer estos cobros. Pensaban que se le iba a caer la recaudación fiscal y ni siquiera con la pandemia, que ellos ni siquiera habían pensado en la pandemia como nadie, pero cuando viene la pandemia dicen, ahora sí truena como chícharo López Obrador.
Y empiezan toda la campaña sucia, ¿no? De lo de la pandemia, que se está actuando mal, que hay muchos muertos, que no sé qué. Y lo sorprende con todas las vacunas. Ahorita México está en el 7º lugar mundial de porcentaje de vacunación de su población. Y desde que empezó la pandemia, tuvo el gobierno el dinero para comprar la totalidad de vacunas requeridas, incluso para apoyar a otras naciones. Claro que también ha recibido donativos de vacunas de Estados Unidos. Bueno, pero el caso es que llega al 2021 con su partido ganando las elecciones en las gubernaturas, con un avance innegable frente a un debilitamiento también innegable de la oposición unida en una coalición, y ahora ya no quieren, los que querían tumbarlo, ya no quieren ir a la consulta de revocación de mandato porque saben, y es que la pregunta tiene un sí y un no. Tú no vas nada más a votar por la revocación de mandato. El ciudadano va a votar por sí. Quiero que López Obrador ya se vaya a su rancho, que se llama La Chingada, o bien no, quiero que continúe hasta el último día de su gobierno. Y bueno, ese no, si es un no contundente, masivo, arrollador, le permitiría a López Obrador una fuerza más grande, demostrada claramente más allá de lo que dicen las encuestas, demostrada con la ciudadanía movilizada a las urnas, para poder emprender acciones de más calado, medidas más profundas que las que está proponiendo hasta ahorita y que batalla para sacarlas porque no tiene la mayoría calificada, ningún partido la tiene, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y se requieren 2/3 del total de legisladores para sacar adelante reformas profundas. Esta reforma eléctrica es muy importante, pero no es tan profunda como podía haber sido, con una correlación de fuerzas aún más determinante a favor del presidente. Entonces, aquí, y es de lo que te pido tu opinión, ¿por qué es trascendente, más allá del sexenio de López Obrador, sentar el precedente de que se realice la revocación de mandato? Porque yo me quedo pensando, si se hace mal hecha, con unas cuantas casillas, cambiando la fecha cada vez que al INE se le antoja cambiarlo, argumentando o pretextando que no tiene los recursos, lo mismo pueden hacer en el futuro. Y si en el futuro tenemos la mala suerte los mexicanos de que regresen malos políticos al poder, pues no los vamos a poder quitar porque ya quedó un precedente de que este mandato constitucional puede pasarse por el arco del triunfo, se lo puede pasar el INE por el arco del triunfo. Creo que eso es lo que está en juego a final de cuentas, Darby. No el resultado de esta consulta, sino las que pudieran venir. Bueno, yo creo que habría que partir de que el ejercicio de participación ciudadana en nuestro país ha sido muy acotada. Prácticamente no hemos tenido experiencias hoy ya establecidas en la Constitución para que este tipo de ejercicio permee a todas las capas de nuestra sociedad, ¿no? Y por ejemplo, lo que señalaba Javier, en el sentido de que en los Estados Unidos, en California, o en cualquier lugar, la participación ciudadana es más común, más cotidiana. Hasta para quitar o no a un árbol, se convoca a la consulta. Si los ciudadanos de esa calle, de esa cuadra, están o no de acuerdo en mover ese árbol. Y aquí nosotros apenas estamos entrando en el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos que nos habían sido conculcados durante tanto tiempo, durante tantos años, durante tantas generaciones. Apenas estamos entrando en esa vía. Y esto tiene que ver mucho también cómo las leyes, las normas que nos han venido rigiendo como nación, como país, como Estado, ¿verdad? Cuando se objetivan en la Constitución normas no favorables para el desempeño de la democracia,
se constituyen en obstáculos entonces para poder hacer este libre. Creo que se congeló. A ver, vamos a ver. Sí, se salió de pantalla. Salió un momento. Sí, oiga, fíjate que voy a aprovechar, amigos y amigas de Cuatro Vientos, esta desafortunada ausencia de Darby. Esperamos que rápido se pueda reconectar. Oye, Olga, pero lo que pasa es que las notas nacionales están en este momento muy interesantes porque hace aproximadamente una hora. Ajá. A ver, Darby. ¿Sí, ya estamos ahí? Sí, nada más nos falta tu imagen, Darby. Bueno. Sí, nos salimos todos, ¿eh? Sí. Hubo un bajón. Se le cayó a Telnor. Algo ocurrió que tengo problemas con lo de la imagen. ¿Podemos seguir así? Sí, adelante, Darby. Sí, adelante. Se cayó un momento internet. Adelante, Darby. Sí, decía entonces que cuando se plasman en las constituciones de nuestros pueblos, de nuestros estados, de nuestras naciones, leyes que no corresponden a la posibilidad de permitir el desarrollo de la libertad de los ciudadanos para podernos expresar, entonces es cuando se generan las luchas y las batallas. Hay que entender que este planteamiento de revocación de mandato forma parte de la lucha por lograr los cambios y consolidar la transformación en nuestro país. Es una lucha importantísima, sí, pero de muchas más que se están dando todos los días en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que decía, por ejemplo, Olga, en el sentido de que los grandes avances que se han mostrado por parte de este gobierno de la Cuarta Transformación son avances tan evidentes, ¿verdad?, que han permeado a las capas sociales de nuestro pueblo y hemos mirado como pueblo, entendiendo al pueblo como el bloque social de los oprimidos, que por fin tenemos a un presidente que está respondiendo claramente a las demandas anheladas de esperanza, de justicia y de libertad que se nos habían limitado de por sí, no solamente como un país periférico del imperio, sino dominados por este imperio que ha acotado también muchas libertades. Es un logro también, y yo creo que valdría la pena señalar que por fin tenemos una actitud muy soberana con respecto al imperio, ¿no? Hay que decirlo claramente. Son de los avances. Entonces, otro elemento que yo creo que es importante considerar es que si bien esta lucha por la revocación, por la consulta de revocación de mandato forma parte del conjunto de luchas que se está librando en todos los rincones, en el rincón ideológico, en el rincón político, en las esquinas de cada cuadra, de cada ciudad de nuestro país, es por lograr una democracia y una participación más abierta. Creo que decía Olga, ¿cuál es la relevancia de lograr el que se dé esta consulta de revocación de mandato? La relevancia para mí radica en darle al pueblo el derecho de decidir, el derecho de entender que el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita, que en todo momento reside en el pueblo la soberanía para poder quitar los obstáculos que impidan que como nación, como Estado, nos podamos seguir desarrollando. Ahí radica la esencia de permitir precisamente que los ciudadanos expresen su sentir de manera libre. Y esto también tiene que ver mucho con la revolución de las conciencias, de la que tanto habla el presidente Obrador, porque de alguna manera lo que hemos estado viviendo durante este periodo intenso de 3 años, que para mí ha sido un periodo intenso de formación política de las grandes capas sociales de nuestro pueblo, tienen que ver
con la idea de sembrar en nuestro pueblo la conciencia de que tenemos que entender que en nosotros como pueblo radica esta soberanía para poder decidir. Yo creo que eso es lo relevante de este primer ejercicio, digámoslo, entre comillados, oficial a nivel nacional para este proyecto de consulta de revocación de mandato. Y quedaría, en términos políticos, la pregunta de por qué no, por ejemplo, los gobiernos estatales de Morena, ¿por qué no impulsan a través de sus congresos iniciativas para que también ellos puedan ser sometidos? Y dar el ejemplo. Creo que los gobernantes de Morena son los primeros en dar un paso al frente y decir, aquí estamos y estamos dispuestos también a seguir el ejemplo de nuestro presidente para que mi gobernatura o mi presidencia municipal, ¿verdad?, también se pongan a consideración de las y los ciudadanos. Si estoy haciendo bien las cosas, que se me refrende. Y si estoy haciendo malas cosas, pues entonces me hago a un lado. Pero ya corresponde a la conciencia política de estos gobernantes de Morena en los diferentes niveles, ¿verdad?, para demostrar si tienen la suficiente ética política para poder concretar esta posibilidad. Sí, bueno, pues creo que es una parte, vamos a decirlo, muy dolorosa de este parto de la democracia participativa, que paradójicamente encuentra la mayor resistencia en el Instituto Nacional Electoral, que debiera, por ley, ser el órgano que debe, por ley, así está entre sus facultades, el promover la participación ciudadana, y resulta que es la piedra más grande en términos de instituciones con las que se está tropezando los ciudadanos para poder ejercer este derecho. Y bueno, pues tú decías, Darwin, que la consulta se va a realizar y que si el INE se opone, como lo dijo López Obrador, y si todo el mundo, todas las instituciones se oponen, pues que lo hará la gente. Pero lo importante de esto es que se haga conforme a la Constitución. Y creo que de ahí es donde no se puede quitar el dedo del renglón, porque costó mucho trabajo que quedara plasmada en la Constitución, en estas reformas recientes, y hay que hacer que se aplique, no por el resultado que vaya a tener hoy, sino para que no quede un precedente malo, un antecedente de que se puede violar este principio constitucional, que se puede ser tan flexible, argumentar cualquier cosa y en un momento dado, pues hacerlo como una simulación más de lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que el principio ya está en la Constitución, hay que hacer que se cumpla conforme a la Constitución, y solo en un caso verdaderamente extremo, pues tendríamos que salir los ciudadanos a realizar nuestra propia consulta, pero no tendría esos fines vinculatorios. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de que si en vez de tener un presidente como Andrés Manuel, con este porcentaje tan elevado de apoyo en la población, tuviésemos a un gobernante como lo fue Peña Nieto, que no arañaba ni el 2% de apoyo ciudadano, pues nos pueden hacer de agua este principio constitucional y decir, bueno, pues que los ciudadanos hagan lo que quieran, pero las instituciones son las instituciones, ¿no? Sí, pero en ese caso, pues ya definitivamente se estaría violando la disposición suprema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se tendría que aplicar entonces un correctivo de carácter administrativo y posiblemente hasta incluso penal en contra de los consejeros que continúen en esa rebeldía de acatar lo que la Suprema Corte de Justicia está determinando. Y bueno, pues a final de cuentas ya lo dijo el presidente de la República, lo dijo antes incluso de que se aprobara incluso la modificación a las leyes de participación ciudadana en este país para hacer la revocación de mandato, ¿no? Para aprobarla, que finalmente pues serían los ciudadanos los que tendrían que salir a manifestar de alguna forma, organizarse y crear una consulta para la revocación de mandato, que como bien tú lo dices, Sor Galicia,
pues no tenía ya ningún otro elemento más que, ahora sí, confirmar lo que se está pidiendo con la famosa ratificación de su mandato, a final de cuentas. Un posicionamiento también político electoral muy interesante del presidente y que pues ha exhibido la pobreza de los argumentos de la llamada oposición que existe en México. Qué vergonzoso realmente lo que está sucediendo. Darby, te puse ahí ya en pantalla una fotografía. Si quieres hacer un último comentario, por favor. Sí, yo cifro al igual que ustedes mi comentario en el sentido de que tenemos que esperar, al igual que todos quienes estamos empeñados en profundizar la democracia en nuestro país, a que estas dos últimas instancias tomen y fijen una posición al respecto, ¿no? Yo estoy convencido de que si el INE, queriendo obstruir esta posibilidad de ampliar los derechos de los mexicanos en el sentido de poder decidir quién sí se queda y quién sí se va, pues respete el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia al final este derecho sagrado de los mexicanos que tenemos para tomar decisiones. Ya no somos un pueblo, digamos, sin conciencia. Creo que hoy somos un pueblo donde efectivamente se ha despertado nuestro interés por participación en la vida política, en la vida pública, se ha despertado nuestro interés por tomar posiciones, acuerdos, consensos, y yo no creo que una institución como el INE, que está cooptada por la derecha, pueda continuar siendo un obstáculo para lograr la profundización de la democratización de nuestro país. Yo entiendo que transformar este país es muy complejo. No tenemos frente a nosotros un camino fácil para lograrlo. Entiendo que una transformación es una revolución, y eso es lo que estamos haciendo, una revolución pacífica. Y esta revolución pacífica pasa por la necesidad de transformar las instituciones, de dotar a nuestras instituciones de nuevos objetivos más democráticos. Pasa por transformar nuestra principal norma jurídica y legal, que es la Constitución Política Mexicana. Quizás debimos de haber empezado por ahí, con ese poder que le otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador, esa fuerza para poder impulsar todo lo que hoy estamos viviendo. Quizás pudo haber servido también para haber impulsado un constituyente que cambiara la norma jurídica legal que tenemos actualmente y habernos dotado de una nueva constitución donde se ampliaran los derechos políticos de los mexicanos en términos generales. Pero hoy tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos a mediados del camino, como lo señala el presidente, a la mitad del camino, pues tenemos estas posibilidades, y con estas posibilidades tenemos que trabajar con estos elementos, con estas condiciones. Y ya vendrá el momento en que presentemos también a través de la iniciativa del presidente la reforma constitucional para modificar al Instituto Nacional Electoral, al INE. Por ahí van los tiros, Darby. Por ahí van los tiros. Y dotarnos efectivamente de una nueva institución
que permita el ejercicio democrático lo más amplio posible, para ir fomentando la cultura de participación en todo el pueblo de México, que estamos ansiosos y que anhelamos que se nos tome en cuenta a la hora de nuestras opiniones, que no se nos impongan las cosas como ocurría en el pasado, porque efectivamente hoy la actividad pública tiene que ser más pública y más abierta cada día. Y de todo tenemos que estar enterados, convencidos de que se están haciendo bien las cosas o señalar los hierros en que puede caer, porque tampoco podemos idealizar el que todo está bien o todo se está haciendo bien. Hay errores y hay que reconocerlos, pero son malos aciertos, que eso es lo que el pueblo está observando. Entonces, en ese sentido, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, vamos a lograr sacar adelante esta consulta de revocación de mandato con el INE, con el tribunal o con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sin ellos, pero lo vamos a hacer, que no quepa duda, que somos capaces de eso y demás, ya lo hemos venido demostrando en el pasado, y lo vamos a demostrar en el futuro inmediato. Entonces, Morena va, la consulta va, la cuarta transformación va. Muy bien, Darby. Pues te queremos agradecer muchísimo el favor de tu atención, el que haya respondido a esta invitación para platicarnos primero de las actividades, del cierre de las actividades que se realizaron durante noviembre y diciembre, pues para volver a mover a Morena, al menos en Ensenada, ¿no? Y pues este análisis a fondo sobre el tema de la revocación de mandato. Muchas gracias, Darby. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas muy felices fiestas navideñas, Darwin. Y nos vemos en enero. Y nos vemos en enero, igualmente, que se la pasen bien. Gracias, gracias, Darby, muy amable. Y amigos, pues vamos a cerrar, pero te decía yo hace un momentito, Olga Alicia, se están portando, sí, se está poniendo muy calientito el tema. Fíjate que hace aproximadamente 1 hora con 10 minutos, todos los medios de comunicación sacaron, ahí está Darby, Darby, te alcanzamos a ver. Sí. Si quieres escuchar, Darby, mira, fíjate lo que pasó allá en Veracruz, ya te estás despidiendo, pero bueno. José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y asesor técnico del presidente del Senado, de Ricardo Monreal Ávila, fue detenido hoy en Veracruz por su presunta participación en la comisión de delito de homicidio doloso. La Fiscalía General de Veracruz informó que este asesor del senador Monreal fue detenido por elementos de la Policía Ministerial por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la víctima RTT, el cual ocurrió el 4 de junio. La Fiscalía agregó que, respetando sus derechos humanos y el debido proceso, José Manuel del Río Virgen será presentado a una audiencia inicial ante un juez de proceso y procedimientos de carácter oral para definir su situación jurídica. Pero fíjese nada más, está siendo acusado de estar relacionado con el asesinato de René Tobar, ex candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, allá en el estado de Veracruz. Fíjese nada más el impacto de esta noticia. Por este delito también se encuentra detenido Omar Ramírez Fuentes, quien era jefe de campaña de Tobar, el asesinado, y otro hombre. Y a ambos se les dictó prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar, y luego de la muerte de René Tobar, Ramírez Fuentes lo sustituyó como candidato y ganó la elección como alcalde de Cazones. Y en una de sus conferencias matutinas, fíjese nada más, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el asesinato de René Tobar y dijo que las investigaciones apuntaban a que el jefe de campaña habría tenido relación con el asesinato. ¿Qué dijo el jefe del Poder Ejecutivo el 23 de junio? Acabamos de resolver o está en proceso de saberse que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazones, ¿se acuerdan? Antes de la elección. Bueno,
pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña para él quedarse como candidato y ganar. René Tobar murió el 4 de junio en un hospital privado en Poza Rica después de ser atacado a balazos, y ese día Sergio Gil Rulán, coordinador estatal del partido en Veracruz, pidió al gobierno de Veracruz justicia en el caso. Y esto, amigos, amigas, hoy también generó ya una acusación en contra del gobernador de Morena en Veracruz, Cuitláhuac García. Ya se pronunció el coordinador de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, quien aseguró que la acusación en contra de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, es un vulgar abuso de autoridad por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y dijo textualmente lo siguiente: la acusación que el gobierno de Veracruz hace sobre Del Río Virgen es un vulgar abuso de autoridad, y el responsable es Cuitláhuac García, un gobernador extraviado y ofuscado por su incapacidad, según escribió en redes sociales Jorge Álvarez Maínez. Olga. Oye, tengo una duda, Javier. Bueno, se habla de que este presunto homicida, presunto autor del asesinato de un contrincante político, sí, es colaborador de Monreal. Sí. Pero lo que no me queda claro es si llegó él a la presidencia municipal deshaciéndose mediante el homicidio de su más cercano contrincante interno, si llegó a través de Movimiento Ciudadano o a través de Morena. No, a través de Movimiento Ciudadano. A través de Movimiento Ciudadano, sí. Porque dicen, es muy cercano, es un colaborador de Monreal, pero no está en Morena, ni compitió por Morena, eso hay que decir. Porque estoy viendo una nota donde dicen que José Manuel del Río Virgen, exdiputado federal, y actual secretario técnico de la presidencia en el Senado de la República, el que fue detenido en Veracruz y que se le ubica como un colaborador de Monreal, es muy cercano, dice, muy cercano a Dante Delgado Granauro. Dante Delgado, pues, es el líder nacional de Movimiento Ciudadano. Y entonces ahí es el problema en Veracruz, es contra Cuitláhuac, pero por parte del Movimiento Ciudadano. Son ellos los que están en el ojo del huracán. Los que están acusando al gobernador Cuitláhuac, que es morenista, de haber estado ejerciendo el gobierno con represión política contra el que hoy es detenido. Este es el detenido, efectivamente. Sí, porque hubo unas declaraciones recientes, Javier, donde decía que en Veracruz se persigue políticamente a los disidentes. Bueno, ¿quién lo estaba diciendo? El que hoy es acusado no de perseguir, sino de asesinar a su más cercano competidor por la candidatura, todos ellos de Movimiento Ciudadano. El asesinado, el presunto homicida y cercano al dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado. Ahí Monreal tendrá que salir a declarar su relación con este presunto homicida, pero no quedó como alcalde con las siglas de Morena. Así es. Sí, la bronca es Movimiento Ciudadano. Sí. Allá en Veracruz. Pues muy interesante, Olga Alicia. Habrá que esperar qué dice precisamente Ricardo Monreal, y también vamos a ver cómo evoluciona esta investigación allá por parte de la Fiscalía Veracruzana para determinar si es o no es culpable de lo que se le está acusando. Muy interesante, y esto, de nueva cuenta, Olga Alicia, yo no dejo de pensar una cosa. En la mañana también, fue ayer, creo que Citlali Hernández ayer fue entrevistada por Álvaro Delgado de los periodistas. Y en el caso específico de esta vinculación que quiero hacer con el caso ahorita de lo que estamos platicando, esta nota del día de hoy, ayer estaba comentando Citlali que si hubiera la posibilidad de un rompimiento al interior de Morena, estaba del lado de Ricardo Monreal. Sí, le preguntó Álvaro Delgado que si los procesos internos, porque en todos los partidos los procesos, pues vean usted cómo ya se está llegando al crimen, al menos esto es la línea de investigación que se sigue en este asesinato,
Los procesos internos es mucho lo que está de por medio en la ambición, ahora sí que la ambición vulgar por llegar a un cargo y ambición criminal por llegar a un cargo donde puedan pues meter la mano a los recursos públicos, es tan grande, Javier, que desata muchas pasiones, pleitos, conflictos en el interior de los partidos. Y le preguntan que si Morena irá a pasar por una situación así, difícil, ahora que tiene que elegir a sus candidatos a 6 gobernadores en el país, porque hay elecciones en junio próximo para elegir a esos 6 nuevos gobernadores. Hay elecciones también en otras regiones para presidente municipal o congreso, pero Citlali dice no, vamos a saber dirimir las diferencias. Las encuestas que con método de elección de los candidatos van a estar blindadas, va a haber unas encuestas sombra, le llaman, ¿verdad?, que se realizan por separado para ver si coinciden los resultados. Dice, y le pregunta a Álvaro que si posibilidades de ruptura. No, dice, si se da alguna ruptura, la única posibilidad es que venga por el lado de Ricardo Monreal. De la gente de Ricardo y Ricardo. Pues bien interesante, Olga. Vamos a ver cómo evoluciona la información en el transcurso del día. Los vamos a estar manteniendo informados en nuestras redes sociales, definitivamente. Ahí es donde vamos a estar dándoles las actualizaciones que vayan surgiendo en torno a este muy interesante caso de investigación de carácter penal por el asesinato de un candidato 2 días antes del proceso electoral del 6 de junio. Y, pues, híjole. Sí. Vamos a ver. Oye, no pude evitar recordar que César Augusto, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, se reunió recientemente con Santiago Nieto, Javier. ¿Ayer? Sí. Ayer fue. No, espérame, ¿cuándo fue? Hace 2 días. Hace 2 días, sí. Ayer por la tarde-noche, porque hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, no va a haber, porque se especuló a raíz de que se publica la fotografía por parte de Santiago Nieto, ¿sí? Él sube la fotografía a sus redes y de inmediato se empezó a especular, es que va a ser el próximo fiscal general de la República, y tomó fuerza esa versión. No, porque además no lo nombra al fiscal no lo nombra ni el gobernador ni el presidente. En todo caso, tiene que ser un proceso muy complicado para que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, destituya al fiscal actual, a Gers Manero, y luego, en un proceso también muy meticuloso, el presidente propone una terna, son los legisladores federales quienes deciden quién queda. Pero eso no va a suceder porque ya el presidente de la República dijo, porque le preguntaron sobre esta especulación, amigos y amigas, que generó esta fotografía, y dijo, no hay nada, yo no tengo programado ningún cambio en la fiscalía, yo estoy muy contento con el trabajo que está realizando el fiscal, confío en él, y de nueva cuenta le dio el espaldarazo a su respaldo personal al fiscal Gers Manero, Alejandro Gers Manero. Sí, yo nada más pienso que es muy interesante que el presidente diga, pues no sé de qué hablaron, porque creo que hablaron de cosas muy importantes, y me acordé ahorita con esto del Movimiento Ciudadano, no digo que esté relacionado, pero recordé también que Santiago Nieto estuvo en Monterrey, en una fiesta de política con la toma de protesta, ¿no? Sí, del Movimiento Ciudadano. Con el nuevo gobernador de Nuevo León, que viene de Movimiento Ciudadano, este joven casado con una youtuber, y perdón, pero se me fue el nombre del gobernador, si lo tienes por ahí, Javier, por favor. Y me acordé que ahí estuvo Santiago Nieto con él, ¿verdad?, en esa reunión, y no pude desligar, fue una asociación de ideas de que cómo es posible que siendo Adán Augusto, el nuevo secretario de Gobernación, un hombre de todas las confianzas, un tabasqueño, el que conoce López Obrador prácticamente toda la vida,
no le haya dicho para qué se reunieron él y Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Investigación Financiera, que dijo, no sé de qué asuntos trataron. Esa fue la manera de responder a una pregunta concreta que le hicieron en la mañanera, Javier, y yo estoy segura de que sí sabe, pero pues son asuntos tan delicados que no los puede tratar en la conferencia mañanera. Samuel García se fue. Samuel García, se me va el nombre de este joven, que entra por Movimiento Ciudadano y que estaba siendo investigado por Santiago Nieto por la utilización de recursos de origen presuntamente del crimen organizado y del gobierno y de sus de Nuevo León. Y de sus familiares. De sus familiares, que los vinculan con lavado de dinero. Con temas relacionados y de Nuevo León, de Jalisco, donde gobierna otro que entró por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y que también la investigación que llevaba Santiago Nieto es que recursos del erario de Jalisco fluyeron a la campaña, pues, obvio, ilícitamente, a la campaña de Samuel García por la gubernatura de Nuevo León. Pues muy interesante el panorama ahora con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano finalmente en este momento es realmente la oposición, a Morena. No es oposición, Javier. Ya sé que no es oposición. Es el partido que ha jugado. Es una forma de decir las cosas, que es el que está más protagonista, ¿no? Sí, el que pero tiene más peso. En realidad el partido de oposición, el fuerte, la auténtica oposición está en el PAN todavía. Pero en el caso del Movimiento Ciudadano es un partido que ha sabido jugar, hacer su juego, y ahora le conviene más aparecer solo, sin estar en la alianza con el PAN, PRI, PRD, pero viene arrastrando una sombra muy negra, Javier, de varias denuncias de actos presuntamente ilegales, pero no de cualquier ilegalidad, sino de este tipo, ya de homicidios, de dinero del crimen organizado. Yo creo que por ahí va a dar mucho que hablar en los próximos meses Movimiento Ciudadano, Javier. Así es. Y en cuanto tengamos la oportunidad de platicarlo, Alicia, vamos a profundizar en el tema también de los asuntos pendientes con la justicia del mismo Dante Delgado, porque Dante, y en Veracruz, en el estado de Veracruz. Luego lo vemos con el gobernador Chirinos. Alicia, muchas gracias. Fíjate la declaración, perdón, Javier, la declaración que hizo Monreal. Pobre Veracruz, tan cerca del autoritarismo. Esto dijo Monreal sobre la detención de su colaborador, José Manuel N. La detención de José Manuel, aquí lo ponen como N, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo del Senado, está alejada del principio de legalidad y ha sido maquinada, inventada y construida artificialmente, denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, órgano de gobierno del Senado, Ricardo Monreal Ávila, a través de un mensaje transmitido luego de la Fiscalía del Estado de Veracruz, luego de que la Fiscalía del Estado de Veracruz detuviera a su principal colaborador y funcionario del Senado. Monreal Ávila advirtió que durante varias semanas, dijo, he venido denunciando los excesos en los que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas en esa entidad son muy frecuentes. Y en el caso de Juan del Río Virgen, es otro ejemplo de lo que pasa cuando la justicia se politiza. Pues ya ahí está la ruptura más que anunciada, Javier. Sí, y hay que recordar. Fíjate, dijo que Veracruz atraviesa un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de la autoridad están presentes. Hay que recordar que en Veracruz, Javier, entra el gobernador de nombre Cuitláhuac por Morena, y ya le habían dejado los yunes al fiscal. O sea, él no nombró al fiscal. Lo dejó, es un fiscal que dejó el gobierno de Yunes. Y así concluye, pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Y yo quiero recordarles, amigos y amigas, para terminar de mi parte, fíjense, es tan sencillo como recordar siempre que desde hace aproximadamente 8 meses atrás, Ricardo Monreal empezó a decir que
fuera como fuera, él iba a aparecer en la boleta del 2014 como candidato a la presidencia de la República. Podría ser Movimiento Ciudadano, este órgano político electoral que está cobrando mucha fuerza. Y por lo mismo yo digo que en este momento es realmente, desde el punto de vista electoral, la verdadera fuerza que va a confrontar a Morena y a sus aliados. Bueno, pues podríamos verlo entonces, pues aliado, ¿no? Podría ser ahí de seguro, por todo lo que estamos escuchando y viendo, parece que va por ahí. Parece que podría ser esa la opción de candidatura de Ricardo Monreal ante un inminente rompimiento ya más que evidente, Alicia, con el partido Morena. Y definitivamente, yo creo que, como tú bien dices y lo has señalado, el presidente de la República, yo creo que ya ni siquiera le está levantando el teléfono para contestarle, y mucho menos se está reuniendo como antes lo hacían para desayunar en el Palacio Municipal. Sí, pues yo creo que en gran parte el hecho de que Olga Sánchez Cordero haya renunciado a la Secretaría de Gobernación para irse al Senado es precisamente por esa pérdida de confianza de López Obrador a Ricardo Monreal, que tiene una fuerza grande en el Senado, la fuerza que le dio Morena como líder del grupo parlamentario y como presidente de la Jucopo. El gobernador de Veracruz, tras las críticas que hizo Monreal, pues dice: las críticas de Monreal al gobernador de Veracruz detienen ilegalmente operador político. ¿No? Esta es otra nota. Sí, ¿Cómo la ves, Javier? Pues muy interesante, Olga, lo que te digo. A mí, en cuanto vi el encabezado, dije, y vi el personaje, me acordé de inmediato, Ricardo Monreal quiere ser presidente de la República, haya sido como haya sido. Y si para eso tiene que hacer alianzas políticas electorales con partidos y con personajes como Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, pues yo no lo veo. Y fíjate que Ricardo Monreal seguramente ya sabía, Javier, de por dónde iba la investigación, porque de estos días pasados, cuando hizo esta crítica al gobernador Cuitlagua García, acusándolo de autoritario, dijo que su gobierno, dice, bueno, que en Veracruz estaban deteniendo a decenas de personas de manera ilegal. Pues yo no he visto ninguna denuncia ante derechos humanos ni ante los medios de comunicación, pero posiblemente estuvieron deteniendo personas para la investigación de este crimen, Javier. ¿Sí? Muy bien, muy bien. De nueva cuenta, en Cuatro Vientos vamos a estar subiendo información sobre este tema porque sin duda va a ser la nota del día, sin duda, y yo creo que de lo que resta de la semana. Bueno, y fíjate qué interesante es lo de la mañanera. De alguna forma, siempre hay que leer lo que dice la mañanera, las lecturas políticas que se desprenden de cada expresión del presidente, porque ya había dicho, bueno, pues se investiga esto de un crimen que hubo en Veracruz, ¿no? En medio de la campaña por la disputa de una presidencia municipal. En fin. Cuatro Vientos, amigos y amigas, periodismo en la internet donde todas las voces se encuentran eco. Si le gustó el programa, por favor, ya sabe, le pedimos que nos dé un me gusta y que también pues comparta nuestro programa con las personas que usted considere y los grupos que usted considere pues adecuados para que nuestra voz y nuestra imagen, los temas, el análisis y la información que le estamos proporcionando pues llegue también a las personas que usted así lo considere. Bueno, vámonos a desayunar y nos vemos el día de mañana. Mañana sí, seguro. Ándale, pues. Amigos, y recuerde que a partir de mañana por la noche, no, mañana es jueves. Sí, mañana es jueves 23. Posiblemente empiecen las lluvias y todo el día 24 y parte del 25 van a estar con lluvias, así que cuídense mucho. Hasta mañana.